resulta que más o menos en los años 1700 y 1800 y tanto, 1879 me parece, don Justo Rufino Barrios quiso unir a Centroamérica y pasó por este lugar, viniendo de Guatemala, iba hacia Chalchuapa, que por cierto pernoctaron acá Bajo la Ceiba, todo el grupo de soldados, juntamente con él como comandante general de ese grupo de personas. Y el 19 de julio de 1935, a don Justo Rufino Barrios, que estuvo aquí, fue construida esa imagen, ese busto de él. De esa cuenta es que está aquí, por eso es que don Justo Rufino Barrios aparece en la esquina occidental del parque. También estábamos hablando sobre un reloj muy antiguo que estaba en la municipalidad. Hoy por hoy pues ya no está, ¿verdad? Es una réplica de lo que anteriormente estaba. ¿Qué historia posee este reloj? ¿O el que estaba? Me contaron en una oportunidad de que este reloj fue donado por don Jorge Ubico Castañeda. Él fue el constructor prácticamente de la mayor parte de los edificios que tenían albergado la Policía Nacional, la municipalidad, si fuera posible la gobernación y toda la cuestión. Y don Jorge Ubico precisamente fue el que donó este reloj, imagínense, en 1939, y según parece él fue el constructor de ese edificio y del busto de don Justo Rufino Barrios aquí también. De esa cuenta es que Santa Rosa de Lima tenía ese reloj que marcaba la media y las horas sin necesidad que se le estuviera dando cuerdas o que tuviera un dispositivo electrónico. Pero razones de por qué lo hayan quitado no las sé, pero el reloj desapareció del frontón del Palacio Municipal, y lo que hoy existe ahí es un reloj supuestamente es electrónico, pero ni siquiera las baterías le cambian, ¿verdad? Ahí está parado como a las 5 de la tarde más o menos, y ya nunca más lo volvieron a arreglar. Ese reloj tenía ya ¿cómo se llama? Ya un valor histórico y cultural, que era patrimonio prácticamente del municipio de Santa Rosa de Lima. ¿Hasta qué año vimos ese reloj? Yo creo que el último año fue 1978, 1979, por ahí, al 80 posiblemente haya llegado ese reloj, que había un señor que lo componía e inclusive lo primero que se empezaron a llevar fueron los balancines que daban cuerda al reloj, ¿eh? Y ese señor consiguió algunas piedras en el río y las puso ahí y le daban más o menos el mismo resultado, pero desapareció el reloj, quizás un poquito más allá de 1989, posiblemente en los 90 que desapareció el reloj, y desde entonces el valor cultural del edificio también perdió cierto valor en ese sentido por el reloj que ya tenía su tiempo. Bueno, profesor, vamos a dar una pequeña vuelta a la página para hablar también. Este municipio eminentemente Xinca también, ¿verdad? Tiene su historia. Correcto. Precisamente ahí a un costado del tapialito que tiene la iglesia, o sea, alrededor, por ahí hay una pequeña imagen de posiblemente algún rey Xinca. Pero sí, aquí fue asiento de la cultura Xinca. Desgraciadamente se ha perdido también las costumbres de los Xincas, tradiciones de ellos mismos. Únicamente ha quedado el famoso baile de los moros que se da aquí para los días de la Semana Santa. De ahí para adelante no existe otra cosa más que solamente eso como tradición.
Estamos viendo algunos balcones, algunas residencias de muchos años, profesor, ¿nos podría hablar de esto? Sí, la verdad es que todavía existen bastantes casas antiguas, quizás que ya sobrepasen los 100 años. Pero también hay gente que no conoce el valor histórico de estas casas y las han ido reformando, perdiéndoles el valor histórico que tienen. Especialmente muchas de las casas tenían balcones que eran hechos y forjados a mano. Ahí sí que a puro martillo, y que fueron colocados en las ventanas. Por cierto, en mi casa hay un balcón que yo no lo quise quitar, ahí está. Ustedes lo pudieron ver, tiene los topes o adornos que tiene, son hechos a mano, forjados a mano, y son de plomo, ¿verdad? Ahí está el balcón, que tiene un valor bastante grande de histórico por el tiempo que tiene. ¿Las paredes son anchas, de adobe? ¿De qué materiales están construidas? Sí, es adobe. Normalmente es adobe que lo ponían, ellos le llamaban adobe de atravesado, ¿verdad? Ponían el adobe de aproximadamente 60 centímetros de largo, el adobe, y ellos lo ponían atravesado. Entonces las paredes, casi la mayor parte de las casas antiguas tienen paredes entre 60 y 70 centímetros de ancho, ¿verdad? Exactamente. Precisamente en la casa, en la parte que yo tuve que botar de ahí, porque para el terremoto del 76 se le hizo una grieta bastante fuerte sobre uno de los pórticos de ahí, y por esta razón tuve que eliminarlo. Solo quedó un paral que era una columna de seguridad que le había puesto, pero la casa siguió deteriorándose, entonces preferí mejor quitarle esa parte. ¿Aproximadamente cuántas viviendas hay ya de una edad de unos 100 años, digamos, o más, acá en el centro de Santa Rosa de Lima? Fíjese que decirle cuántas va a ser difícil, porque algunas, por ejemplo, aquí al frente es las 3 casas que están ahí, esas 3 casas son antiquísimas. Allá al otro lado, parte de la casa mía, donde está la bodega municipal, que también es una casa antiquísima. Más al fondo también otras casas que ya están pasando los 100 años. Aquí a la vuelta también hay algunas casas que tienen un poquito más de 100 años, posiblemente, porque aquí era, a principio, incluso cuando yo vine aquí en 1972, era un municipio muy chiquitito, demasiado chiquitito, unas 1.500 habitantes aproximadamente en la cabecera municipal. Y después yo me fui a trabajar a Rinconcito, tenía más habitantes en Rinconcito que Santa Rosa de Lima, ¿verdad? ¿Fue la cabecera departamental? Fue la cabecera departamental durante un periodo de tiempo, pero consecuencia de la plaga de zancudo que hubo, esta pasó a Barberena, porque ya la gente, las autoridades tenían miedo de morir, y fueron trasladadas todas las autoridades hacia Barberena. De esa cuenta es que perdió la calidad de cabecera departamental. Sin embargo, históricamente está documentada de que Santa Rosa de Lima fue cabecera departamental por unos 10 años. ¿Qué provocó, bueno, o qué pasó, mejor dicho, con la laguna de Pereira, el lago que había ahí, o el agua? Lo que sucede es que, como es agua retenida, no tiene ni entrada de río ni salida. Le hicieron un desagüe que históricamente dicen, como leyenda, dicen que había una serpiente grandísima ahí en la laguna de Pereira, y en una oportunidad, así en puro seco, cayó un rayo tremendo sobre la laguna. Y la gente cuenta que empezó a batirse el agua entre lodo y agua, y empezó a correr una serpiente de aproximadamente 1 metro de espesor, es decir, de diámetro. Empezó a correr, y de esa cuenta quedó ese desagüe
que es natural, no fue hecho por la mano del hombre, y que pasa por allá atrás y va a caer al río. Es el mismo que pasa por el avispero, ¿verdad? Es el mismo que pasa por el avispero. Aquí nomasito pasa, se viene aquí, pasa, es el que pasa aquí en ese puentecito, Sí, que ese puentecito también es histórico. El Puentecito aquí nomasito, ¿verdad? Por ese río, que va a caer ahí al río de los Esclavos, ¿verdad? En la parte que llaman la Poza de los Chumos. Ajá. ¿Verdad? Entonces, esa zanja fue abierta de esa manera, ¿verdad? Y hoy por hoy está el agua ahí. Ese tiempo el agua se quedó estancada, y me imagino que hojas y todo se fueron pudriendo, y por lógica el zancudo busca las partes donde hay pudrición, y se volvió un criadero de zancudo que fue tan fuerte que la gente tuvo que emigrar, ¿verdad? No aguantó. ¿Qué más podemos hablar de este municipio que se me pase por alto, profesor? Bueno, hay algunas cosas, algunas leyendas. Por ejemplo, la cueva de Ledubiges. Hace unos años un canal de televisión vino también a hacer un reportaje sobre eso, que se encuentra allá en la Cruz de la Misión. Es un boquete en la tierra que tiene aproximadamente unos 3 metros de alto por unos 5 o 6 de ancho, 5 metros de ancho y unos 6 metros de largo. Le llaman la cueva de Eduviges porque ahí enfrente vive una señora que se llama Eduviges. Y ella misma cuenta. Oye, la señora está ciega. Aquí aparece de vez en cuando. Cuenta que todas las noches le aparecía un bulto en las vigas de su casa, ¿verdad? Y entonces el marido se levantaba con machete en mano y lo ahuyentaba. Y un día de tantos no estaba el marido y apareció el bulto y agarró el machete y lo empezó a seguir. Y se metió en esa cueva. De esa cuenta le llaman la cueva de los Eduviges. Y ahí estaba el boquete pequeño. Posteriormente le hicieron un boquete más grande y lo visitaba mucha gente, ¿verdad? Y ahí está. Cuestión de... Puede ser un sitio turístico también. Pudiera darse un sitio turístico. Ahí está en una finca particular, un cafetal, dentro de un cafetal, ¿verdad? Pero así son leyendas como esas que aparecen dentro de este municipio. ¿Del río Los Esclavos habrá alguna leyenda? Antiguamente el río tenía un puente, es decir, no tenía puente, ¿verdad? Ese puente fue construido por los Xincas, no cabe ni la menor duda, y yo no les puedo garantizar eso, pero la construcción es exactamente la misma que se dio en el puente de los Esclavos allá abajo de Cuilapa, ¿verdad? El aproche, o sea, las bases de lado y lado son construidas de ladrillo, están construidas de ladrillo. Es antiguo. Es antiquísimo. Y está construido sobre roca, que es otra característica que tuvieron los indígenas, el cuidado de construirlas sobre rocas en esa situación. Entonces, de esa cuenta, hicieron ese puente, pero lo hicieron colgando. Tenía una especie de dos estringas de hierro acá y unos parales que colgaban hacia acá y sostenían el puente. Por supuesto, el puente no era de metal ni era de concreto, sino que era de tabla. Entonces, por ahí pasaban los vehículos a un principio para Nueva Santa Rosa, ¿ah? Esa fue construida hace muchísimos años, no cabe duda, porque el puente de los Esclavos, estamos hablando de 1770, ¿verdad? Y por ahí está la misma situación, igual que este puentecito que está aquí nomasito. Lo reconstruyeron, pero le quitaron los adornos que habían ahí también, lo que ¿no? tenía De antiguo, lo original. Sin embargo, el puente actual que fue construido por el gobierno de Serrano Elías fue construida sobre las bases del puente antiguo. ¿Fue cuando el ingeniero fue presidente? Por supuesto. Cuando fue construida por las bases, los aproches esos, o las bases que tenía el puente de un lado y del otro,
sobre eso montaron el puente, no tuvieron necesidad de construir ningún muro. Entonces, y hace pocos años, el Ágata fue uno de los huracanes o de las tormentas más fuertes que pasó por entre Nueva Santa Rosa y Santa Rosa de Lima, y el agua saltó sobre el puente y no lo pudo botar. A consecuencia de lo mismo, igual que el puente de los esclavos allá, pasó una cresta, fue la única que le pudo botar, ¿verdad? Y la hacienda del hombre sin cabeza, a un costado de la iglesia, yo nunca he tenido esa curiosidad, ni no sé por qué razón, pero me cuentan que a un costado de la iglesia, al final de la calle aquí, hay un callejón hacia la izquierda, aparecía un hombre en un caballo con un atuendo negro y empezaba a caminar hacia abajo, pasaba de largo pero el hombre no llevaba cabeza. Y todo el mundo ya sabía que tipo 7, 8, 9 de la noche, todos se recogían en sus casas porque ya iba a pasar el hombre sin cabeza, ¿verdad? Esa es otra de las leyendas que se tienen aquí. Pero ahora de La Llorona yo no le podía decir nada porque no he encontrado, de algunas investigaciones que he estado haciendo, no he encontrado a nadie que me cuente sobre La Llorona. El único que me contó en una oportunidad que en este zanjón, que principia ahí, topa, le llaman el guindo de la periquera, que ahí alguien gritaba, pero nadie supo qué era. Alguien gritaba y gritaba y gritaba y gritaba. ¿Siempre lo hacía a una hora del día? Ese normalmente estaba entre las 6 de la tarde y en la madrugada. A las 6 de la tarde más o menos gritaba en esa parte de ahí de la periquera, que es un zanjón bastante alto en la parte ahí por la colonia. Tiene aproximadamente unos 20 metros de profundidad, ¿verdad? Fueron a buscar y nunca encontraron nada. Fueron personas campesinas que iban a trabajar a unos terrenos municipales ahí, y había veces que ya venían a las 6 de la tarde y empezaban a oír los gritos, pero alguna vez se fueron a meter ahí y no encontraron absolutamente nada, más que le llamaban la periquera porque ahí hacían nido los pericos, ¿verdad? Eso es, con leyendas, eso es todo, pero nunca me dijeron si era La Llorona o no era La Llorona, ¿verdad? Esto es muy difícil de poderlo comprobar. Normalmente el perro de agua vive a las orillas de los ríos, ¿verdad? Especialmente a la orilla de ríos que no tienen crecientes muy fuertes, porque casi siempre están metidos en cuevas que hay 2 piedras, pero hay agua, pero que corre suavecito. El coyote sí te dicen pues que allá por el Rinconcito, en esa parte de entre el Rodeo, Rinconcito, Parras, Sabanetas, Belén, toda esa parte había, en el área montañosa, había coyote. Pero yo particularmente nunca he visto, aquí nunca vi ninguna cuestión. Allá donde yo trabajé pues sí, por ahí sí. Muy poco te ofrecemos, pero salen de este corazón. Hoy tus fieles te pedimos por la paz del mundo entero, a los niños desamparados que sufren de un pan, ampáralos, Santa Rosa